¿Qué pasó en Pentecostés? ¿La fiesta de los 50 o de la cosecha? Iniciamos con el significado de la palabra. Proviene de la palabra griega que significa quincuagésimo, Pentecostés. La palabra griega, por supuesto, usada a finales del Antiguo Testamento, o lo que se conoce como período tardío del Antiguo Testamento, fue heredada por los escritores del Nuevo Testamento. Pero la fiesta, porque eso es, no es de origen griego ni romano, sino judío. Esta tradición o fiesta ordenada por el Señor también tiene otros nombres, como la fiesta de las semanas, la fiesta de la cosecha, el día de los primeros frutos. Pero ¿por qué 50? Shavuot es la segunda de las 3 fiestas del peregrinaje del pueblo hebreo, Shalosh Rehalim. La fiesta ocurre exactamente 7 semanas después de la fiesta de las primicias, la cual se da al día siguiente al Shabbat o día de reposo hebreo, que se encuentra dentro de los 7 días de la fiesta de los panes sin levadura, aproximadamente del 15 al 21 del mes de Nisan del calendario hebreo. Exactamente 50 días después de ese Shabbat, el nombre de la actividad tiene su origen en este hecho. Shavuot, que es el plural de semanas en el hebreo. La festividad conmemora la entrega de las tablas de la ley por parte de Dios a Moisés en el monte Sinaí. Levítico 23 del 15 al 16, versión Reina Valera 1960. Y contaréis desde el día que sigue al día de reposo, desde el día en que ofrecisteis la gavilla de la ofrenda mecida. 7 semanas cumplidas serán. Hasta el día siguiente del 7º día de reposo contaréis 50 días, entonces ofreceréis el nuevo grano a Jehová. Ya que se trataba de una fiesta móvil en el calendario, ya que su fecha dependía del ritmo de la agricultura. Esta fijación tiene varias interpretaciones según el sentido que se le dé a la palabra sábado o Shabbat. Si el día de sábado se entiende como festivo o día de la Pascua, entonces la cuenta empezará el día siguiente. Filón y Flavio Josefo interpretaban la ley de dicha forma. La otra interpretación es que si la palabra sábado se entiende como el 7º día de la semana, la cuenta empezaría el domingo siguiente a la Pascua. Los fariseos y una tradición samaritana la interpretan de esta otra manera. ¿Por qué depende de la cosecha? Más tarde esta celebración se convirtió en recuerdo y conmemoración de la Alianza del Sinaí, realizada unos 50 días después de la salida de Egipto. Por designio divino, esta fiesta que los judíos celebraban con tanta alegría se convirtió en la fiesta de la nueva alianza, la de la venida del Espíritu Santo con todos sus dones y frutos en el Nuevo Testamento. En el Nuevo Testamento no hay registro de que esta celebración se llevara a cabo año con año por los nuevos cristianos. Es decir, no hay más registro que el que encontramos en Hechos capítulo 2, donde el Señor confirma con su Espíritu Santo el nacimiento de la iglesia. Ok, vamos a hacer una pausa. ¿Qué es la iglesia? No es una institución o un edificio, es la congregación de creyentes en Jesús como su Señor y Salvador. Es su fe en Jesús. Mateo 16:18 dice: Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. El Señor inaugura la iglesia con poder a través de su Espíritu Santo. La cumbre que marca el punto de partida de la iglesia de Cristo es el Monte de los Olivos, no muy lejos del muro oriental de Jerusalén. Aquí Jesucristo, después de resucitar de la tumba en el huerto, dio sus últimos mandamientos y luego ascendió a su trono celestial. Un pequeño grupo de judíos creyentes en Jesús como su Señor se detiene por algún tiempo en Jerusalén, sin pensar para nada al principio en una iglesia fuera de los límites del judaísmo. Sin embargo, poco a poco ensanchan sus conceptos y ministerio hasta que la visión incluyó llevar a todo el mundo a los pies de Cristo. Hechos capítulo 2 versículos del 1 al 13. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos
Y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo. Y hecho este estruendo, se juntó la multitud y estaban confusos, porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Y estaban atónitos y maravillados, diciendo: mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Pardos, medos, elamitas y los que habitamos en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en el Ponto y en Asia, en Frigia y en Panfilia, en Egipto y en las regiones de África, más allá de Cirene, y romanos aquí residentes, tanto judíos como prosélitos, cretenses y árabes, les oímos hablar en nuestra lengua las maravillas de Dios. Estaban todos atónitos y perplejos, diciendo unos a otros: ¿qué quiere decir esto? Mas otros, burlándose, decían: están llenos de mosto. Vemos acá en el libro de los Hechos, en el capítulo 2, cómo el Espíritu Santo llena el lugar y llena a cada una de las personas que estaban ahí reunidos. Dice la palabra de Dios que se les aparecieron como lenguas de fuego. Eso es una cosa, y luego les dio el Espíritu hablar en otras lenguas. Por supuesto que el Espíritu se derramó con poder. Algunos hablaron en lenguas angelicales o lenguas angélicas, pero otros hablaron en otras lenguas, un idioma humano y entendible. ¿Cómo podemos llegar a esa conclusión? Porque en ese lugar, por el motivo de la fiesta del Pentecostés o la fiesta de los 50 o la fiesta de las semanas, muchos judíos que vivían en otras regiones de Asia o Egipto viajaban en peregrinación a Jerusalén por el motivo de las fiestas. Muchos de ellos habían nacido en otras regiones y hablaban otros idiomas, o hablaban más de 2 o 3 idiomas en algunos casos. Estas personas escucharon las maravillas de Dios en su propio idioma. La palabra de Dios es clara cuando dice: se juntó la multitud y estaban confusos, porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Ojo, los que estaban confusos fue la multitud que estaba rodeando ese lugar, que estaban en ese lugar, pero no eran los confusos los que se habían congregado creyentes en Jesucristo esperando la bendición del Espíritu Santo. Los que estaban confusos eran los que habían llegado de peregrinaje, piadosos por supuesto, creyentes de Dios, pero no conocían a Jesucristo. Y ellos les escucharon hablar las maravillas de Dios en su propia lengua. Quiere decir que si ahí estaba alguien que fuera de Egipto, escuchaba las maravillas de Dios en su lenguaje. Aquí tengo una pregunta, podemos compartir una pregunta. Si los hablantes en este pasaje, en este momento, hablaron lenguas angelicales, si es el caso, entonces todos los oyentes que no habían conocido a Jesús recibieron el don de interpretación de lenguas para poder escuchar bien las maravillas de Dios en su propia lengua. Pero al no haber conocido a Jesús, no podían recibir el Espíritu Santo, es mi opinión. Lo que escucharon fue que el Espíritu Santo hizo que los creyentes se manifestaran en los diferentes lenguajes de las personas que estaban en ese lugar, para que ellos los escucharan en su propia lengua,
no en lengua extraña. Por supuesto que hubo lenguas angelicales, pero no fue todo lo que pasó en ese lugar. Dice el versículo 11, les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. Les oyeron hablar en su lengua, en el idioma de sus tierras. Eran judíos que vivían en otras naciones o pueblos y que nacieron en ellos, y venían a la fiesta. Eran devotos, pero no creyentes en Jesucristo. Muestra y confirmación de que no eran creyentes en Jesucristo es el discurso o predicación de Pedro, y ellos necesitaban creer y aceptar a Jesús. Si los discípulos y la multitud de creyentes o la iglesia naciente hubieran hablado en lenguas angelicales, ¿cómo es que los demás no creyentes aún les entendían? O si es así, ¿significa que esos oyentes no creyentes aún recibieron el don de interpretación de lenguas sin haber nacido de nuevo? ¿Qué piensa usted? Analicemos el discurso de Pedro en Hechos 2 del 14 al 42. En los versículos del 17 al 21, Pedro cita al profeta Joel 2, 28-32, y del 25 al 28 cita Salmos 16 del 8 al 11. Los oyentes no habían recibido el Espíritu Santo. Hechos 2 del 37 al 38. Al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo, para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. La iglesia cristiana en toda época, ya sea pasada, presente o futura, ha consistido y consiste no en edificios o instituciones, sino en todos los que creen en Jesús de Nazaret como el Hijo de Dios, que le aceptan como Salvador personal, como el que redime nuestros pecados, y obedecemos y reconocemos a Cristo, el príncipe del reino de Dios sobre la tierra. La Iglesia de Cristo comenzó su historia como un movimiento mundial el día de Pentecostés. A fines de la primavera, 50 días después de la resurrección de nuestro Señor y 10 días después de su ascensión al cielo. Durante el ministerio de Jesús, sus discípulos creyeron que Él era el tan esperado Mesías de Israel, el Cristo. Estas dos palabras son idénticas. Mesías es una palabra hebrea y Cristo, palabra griega. Ambas significan el ungido, el príncipe del reino celestial. Sin embargo, aunque Jesús aceptó este título de sus seguidores inmediatos, les prohibió que proclamaran esta verdad al pueblo en general hasta que resucitase de los muertos. Durante los 40 días que siguieron a su resurrección, les mandó, antes de que comenzaran a predicar su evangelio, que esperaran el bautismo del Espíritu Santo. Después de recibirlo, serían sus testigos por todo el mundo. En la mañana del día de Pentecostés, mientras los seguidores de Jesús, 120 en número, estaban congregados orando y el Espíritu Santo vino sobre ellos de una manera maravillosa. Tan vivida fue la manifestación que vieron descender lenguas de fuego de lo alto que se asentaron sobre la cabeza de cada uno de los presentes. El efecto de este hecho fue triple. Número 1. Iluminó sus mentes y les dio un nuevo concepto del reino de Dios, que no era el imperio político, sino un reino espiritual donde el Señor ascendido, aunque invisible, gobernaba activamente a todos los que le aceptan por la fe, y les dio poder al impartir a cada miembro un fervor de espíritu y un poder de expresión, de modo que su testimonio era convincente para quienes lo escuchaban. Desde aquel día, este Espíritu Divino ha morado en la Iglesia como una presencia permanente, no en su organización ni maquinaria, sino como posesión de cada verdadero creyente. Conforme a la fe, cada congregación, cada uno, desde ese día que se derramó el Espíritu Santo,
el nacimiento de la iglesia cristiana, a la confraternidad de los primeros años se le ha llamado la iglesia pentecostal. Desde el nacimiento de la iglesia, desde ese momento, cuando la iglesia, compuesta por los creyentes que han recibido al Señor Jesús como su Señor y Salvador de su vida, el Espíritu Santo se derramó de tal manera que, haciendo convincente la palabra de aquellos hombres y de los que ahora, llenos del Espíritu Santo, proclaman su palabra, desde ese momento a la iglesia se le llamó la iglesia pentecostal. La iglesia empezó en la ciudad de Jerusalén y es evidente que se limitó a aquella ciudad. Se limitó a Jerusalén y a sus alrededores durante los primeros años de la historia de la iglesia. Por todo el país y sobre todo por la provincia de Galilea había grupos de personas que creían en Jesús como el Mesías Rey. Las sedes generales de la iglesia en esa época primitiva eran el aposento alto en el monte de Sión y el pórtico de Salomón en el templo, donde se concentraban las autoridades de la iglesia y autoridades impuestas por Dios, sus apóstoles. Todos los miembros de la iglesia pentecostal eran judíos. Y hasta donde podemos percibir, ninguno de los miembros, ni aún los de la compañía apostólica, soñaban al principio que los gentiles podrían admitirse como miembros de la iglesia. Quizá imaginaron que el mundo gentil algún día se convertiría al judaísmo primero y después aceptarían a Cristo. Pero el Señor les revela a la iglesia a través del testimonio de Pedro que su reino no está limitado solo a los judíos, sino también está disponible para el mundo gentil. El testimonio de Pedro en la casa de Cornelio. El Señor confirma con su Espíritu Santo a los gentiles en la casa de Cornelio. Hechos 10. El testimonio de Pedro en la casa de Cornelio. Esto marcó el la extensión de la iglesia, no era exclusivamente solo para el judaísmo, para los judíos, sino también para el mundo gentil. Eso lo confirma el Señor a través del poder de su Espíritu Santo. En Hechos capítulo 10, versículos del 1 al 48, leemos la palabra de Dios. Había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada la Italiana, piadoso y temeroso de Dios con toda su casa, y que hacía muchas limosnas al pueblo y oraba a Dios siempre. Este vio claramente en una visión, como a la hora 9 del día, que un ángel de Dios entraba donde él estaba y le decía: Cornelio. Haciendo una pausa, este hombre vio una visión, y eso solo fue posible a través del Espíritu Santo de Dios, porque fue una visión la que el Señor le dio. Versículo 4. Él, mirándole fijamente y atemorizado, dijo: ¿Qué es, Señor? Y le dijo: tus oraciones y tus limosnas han subido para memoria delante de Dios. Envía pues ahora hombres a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. Este posa en casa de cierto Simón curtidor, que tiene su casa junto al mar. Él te dirá lo que es necesario que hagas. Ido el ángel que hablaba con Cornelio, este llamó a 2 de sus criados y a un devoto soldado de los que le asistían, a los cuales envió a Jope después de haberles contado todo. En el versículo 9, al día siguiente, mientras ellos iban por el camino y se acercaban a la ciudad, Pedro subió a la azotea para orar cerca de la hora sexta, y tuvo gran hambre y quiso comer. Pero mientras le preparaban algo, le sobrevino un éxtasis, y vio el cielo abierto y que descendía algo semejante a un gran lienzo que atado de los 4 puntas era bajado a la tierra, en el cual había de todos los cuadrúpedos terrestres y reptiles y aves del cielo. Y le vino una voz: levántate, Pedro, mata y come. Entonces Pedro dijo: Señor, no, porque ninguna cosa común o inmunda he comido jamás. Volvió la voz a él la segunda vez: lo que Dios limpió, no lo llames tú común. Esto se hizo 3 veces, y aquel lienzo volvió a ser recogido en el cielo.
Y mientras Pedro estaba perplejo dentro de sí sobre lo que significaba la visión que había visto, he aquí los hombres que habían sido enviados por Cornelio, los cuales preguntando por la casa de Simón llegaron a la puerta y llamando preguntaron si moraba allí un Simón que tenía por sobrenombre Pedro. Y mientras Pedro pensaba en la visión, le dijo el Espíritu: he aquí 3 hombres te buscan, levántate pues y desciende, y no dudes de ir con ellos, porque yo los he enviado. Entonces Pedro descendió a donde estaban los hombres que fueron enviados por Cornelio, les dijo: he aquí yo soy el que buscáis, ¿cuál es la causa por la que habéis venido? Ellos dijeron: Cornelio el centurión, varón justo y temeroso de Dios, y que tiene buen testimonio en toda la nación de los judíos, ha recibido instrucciones de un santo ángel de hacerte venir a su casa para oír tus palabras. Entonces, haciéndoles entrar, los hospedó, y al día siguiente, levantándose, se fue con ellos, y le acompañaron algunos de los hermanos de Jope. Al otro día entraron en Cesarea, y Cornelio lo estaba esperando, habiendo convocado a sus parientes y amigos más íntimos. Aquí vemos una actitud de Pedro, cuya mente todavía pensaba que la iglesia, el reino de los cielos, estaba limitado solo al pueblo judío. Y vemos la actitud de Pedro a partir del versículo 25. Cuando Pedro entró, salió Cornelio a recibirle, y postrándose a sus pies adoró. Mas Pedro le levantó diciendo: levántate, pues yo mismo también soy hombre. Y hablando con él, entró y halló a muchos que se habían reunido, y les dijo, versículo 28: vosotros sabéis cuán abominable es para un varón judío juntarse o acercarse a un extranjero, pero a mí me ha mostrado Dios que a ningún hombre llame común o inmundo. Si el Señor no hubiera preparado a Pedro con esa visión, él no hubiera aceptado siquiera ir a la casa de Cornelio. Para Pedro era considerado inmundo o abominable juntarse o entrar a la casa de un extranjero. Con esa mentalidad aún, el Espíritu Santo le muestra a Pedro que la iglesia estaba destinada para llegar a todo el mundo. Repito, versículo 28: y les dijo: vosotros sabéis cuán abominable es para un varón judío juntarse o acercarse a un extranjero, pero a mí me ha mostrado Dios que a ningún hombre llame común o inmundo, por lo cual al ser llamado vine sin replicar. Así que pregunto: ¿por qué causa me habéis hecho venir? Entonces Cornelio dijo: hace 4 días que a esta hora yo estaba en ayunas. Cornelio le narra a Pedro la visión que tuvo sobre el ángel de Dios. Entonces, en el versículo 34, entonces Pedro, abriendo la boca, dijo: en verdad comprendo que Dios no hace acepción de persona, sino que en toda nación se agrada del que le teme y hace justicia. Dios envió mensaje a los hijos de Israel anunciando el evangelio de paz por medio de Jesucristo. Este es el Señor de todos. Vosotros sabéis lo que se divulgó por toda Judea, comenzando desde Galilea, después del bautismo que predicó Juan. Pedro empieza a hablar con poder sobre la palabra de Dios, sobre Cristo Jesús, el evangelio de Cristo. Y en el versículo 44 dice: mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso, y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro, los judíos, se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramara el don del Espíritu Santo, porque los oía que hablaban en lenguas y que magnificaban a Dios. El Espíritu Santo estaba confirmando en la casa de Cornelio que la iglesia no se limitaba al pueblo de Israel, sino también a las diferentes naciones, y que no era necesario que los gentiles se pasaran o se judaizaran para recibir a Cristo. Entonces respondió Pedro, versículo 47:
¿Puede acaso alguno impedir el agua para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo también como nosotros? Recibieron el Espíritu Santo, al igual que los reunidos en Pentecostés. El Señor, a través de su Espíritu Santo, de esta manera, como inauguró la iglesia en Pentecostés con los creyentes judíos, ahora lo extiende a los gentiles, para que se cumpla la promesa: el reino de los cielos se ha acercado para todos nosotros. El Señor inaugura con su poder del Espíritu la iglesia y su extensión a todas las naciones gentiles. Pero ¿podemos concluir que pasó eso en Pentecostés? Si usted ha estado en la inauguración de una iglesia o de una filial o a la denominación que usted pertenece, a la congregación que usted pertenece, y se inaugura una nueva iglesia, seguramente ha notado cómo el entusiasmo de los cristianos, pastores y líderes, la congregación en general, la alegría, el gozo, porque se abre una nueva obra y se celebra con mucho amor. Y como decimos en Latinoamérica, se tira la casa por la ventana, no se escatiman gastos porque una nueva obra se está abriendo. Asimismo, pienso que Dios inauguró su iglesia con poder, algo grande. Inauguró su iglesia en Pentecostés con el pueblo judío y en la casa de Cornelio, extendiéndola para el pueblo gentil. A la primera iglesia se le llama iglesia primitiva. En lo personal no lo considero así, la palabra de iglesia primitiva. Pero como la llamemos, no le agrega ni quita a la verdad de la palabra de Dios, al mensaje y al evangelio. Algunos piensan que la iglesia debe cerrar un ciclo, que de la misma manera como empezó, y que la manifestación así va a terminar, y que las manifestaciones del Espíritu Santo volverán como al principio. ¿Cree usted que es así? ¿Que tiene que cerrarse un ciclo para que las manifestaciones del Espíritu Santo con poder, así como inició la iglesia, tiene que llegar a un punto en que vuelva a ser así? ¿Cree usted que pueda ser así? ¿O podemos pensar que la iglesia nunca debió perder el rumbo, su esencia real, y nunca dejó de manifestarse el Espíritu, nunca debió dejar de manifestarse el Espíritu Santo en la iglesia? ¿Qué piensa usted? Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo esté con cada uno de nosotros. Que Dios bendiga sus vidas y que su palabra sea lámpara a nuestros pies y lumbrera a nuestro camino. Amén.